¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran diariamente en este programa, desde las 20 y hasta las 22. Te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la realidad para que sepas qué es lo que realmente ocurre en la República Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Macri gana tiempo, porque como nos veníamos imaginando y lo veníamos adelantando con Darío Villarruel, la defensa del jefe del clan, Franco Macri, ha pedido la suspensión de la indagatoria en su contra, alegando motivos de salud. El hermano presidencial Gianfranco no se encuentra en la Argentina. Gianfranco no se encuentra en la Argentina. Por eso mañana no va a estar presente frente al juez federal Claudio Bonadío, que deberá ponerle una nueva fecha a la indagatoria. Todo parece indicar que el que sí va a estar presente mañana es el CEO de las empresas del clan Macri, Mafioli, que tendrá mucho para decir porque es el que realmente conoce toda la dinámica de las empresas del grupo Macri. Pero además, por este tema ha estallado una interna entre el juez y los fiscales. Y justo en este día reapareció en escena el empresario Paolo Rocca con pedido de prisión por parte de los fiscales. Llamativamente apareció con un ministro del gobierno nacional. Un mensaje político del gobierno de Macri hacia la justicia, que un ministro aparezca con Paolo Rocca, a quien los fiscales le han pedido la prisión preventiva. Lo vamos a estar analizando. Y hace instantes, como lo veíamos recién en el diálogo que mantenía con Víctor Hugo, quedó en libertad el ex vicepresidente Amado Boudou, quien esto denunciaba cuando abandonaba el penal de Ezeiza sobre los presos políticos perseguidos por este gobierno que aún quedan en prisión. Imagínense la situación de esas personas y de sus familias sobre todo, ¿no? Que le hacen el aguante, que vienen a estar con ellos, pero que quizás no puedan pasar las fiestas con esas personas que aman y que están recibiendo la vara injusta de un sistema que realmente los está persiguiendo políticamente. Y hay presos políticos que son políticos, pero también hay presos políticos empresarios y sindicales. Es un disparate pensar que personas que están en la oposición o empresarios que no tienen ninguna afinidad con el gobierno puedan tener la posibilidad de obstruir la justicia, mientras ministros o personas que están siendo llevadas a los tribunales pareciera que ellos no pueden influir cuando son los que toman las decisiones en la República Argentina, ¿no? Es totalmente absurdo y además creo que, vamos a decirlo con todas letras, Víctor Hugo, hay un interés de robarle empresas a muchos empresarios que han sido detenidos para ello. Por ejemplo, en el caso particular del C5N o en el caso de Lázaro Báez o en el caso de Ferreira, ¿no? Bueno, muy concreto Boudou diciendo hay interés en robarle empresas a empresarios detenidos, perseguidos políticamente. Ponía el ejemplo de los dueños de esta empresa, de este grupo, sobre los cuales hay, y evidentemente hubo una persecución política. Ayer lo comentábamos con Darío Villarruel, la doble vara. Una de las empresas, Yacilec, una empresa en la cual el presidente Macri fue accionista y a quien la AFIP le está reclamando una deuda millonaria, donde la justicia ya ha también dado su veredicto. Allí aparentemente la justicia no ha mandado a prisión, la justicia no ha intervenido en empresas. Ahí efectivamente había un interés particular del gobierno en la persecución y sobre todo en disgregar las empresas o en avanzar en la intervención de esta empresa, de este canal C5N por la línea crítica que tenían. Además, siempre se ha dicho que fue una orden del presidente Macri
la de enviar a prisión a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López directamente a un juez. Así que todo parece indicar, el ex vicepresidente estaría ya viniendo para los estudios de Minuto 1, habrá mucho para hablar con él. Darío Villarruel, una primera línea, ayer adelantábamos el fallo sobre esta excarcelación de Vudú. Gustavo, era previsto, ayer el Tribunal Oral 4, por 2 votos a 1, otorgó la libertad, dejando en claro que la regla es la libertad y la excepción la prisión preventiva, y el hecho de haber sido funcionario no le da ningún poder de acción, en este caso Amado Vudú, para eludir la acción de la justicia o perturbar la investigación. Hoy al mediodía se depositó en el Banco Ciudad, sucursal Tribunales, el $1.000.000, obviamente también tiene una pulsera electrónica, no puede irse más de 100 kilómetros de la capital federal, tiene que pedir autorización, pero aguardará en libertad los pasos que siguen. Apelación a la Cámara de Casación y a la Corte Suprema de Justicia sobre el fondo de la cuestión, es decir, la condena por Chicone a 5 años y 10 meses de prisión. Mañana, teóricamente, estaba fijada la fecha, el juez federal Claudio Bonadío había citado al jefe del clan Macri, a Franco Macri, el padre del presidente, a indagatoria en la causa de las fotocopias. También al hermano del presidente, Gianfranco Macri, el hermano que blanqueó, gracias a un decreto presidencial, 600 millones de pesos. Como suponíamos, como les vinimos contando en este programa, la estrategia de la familia presidencial es indicar que Franco Macri no se encuentra en condiciones de afrontar un proceso judicial, que Franco Macri no está bien de salud y que por ese motivo la defensa va a pedir la suspensión del juicio. Por supuesto que eso amerita que se le tengan que practicar distintos exámenes forenses que el juez es el que tiene que determinar. Pero fíjese, hoy reapareció públicamente Paolo Rocca, a quien los fiscales Stornelli y Rivolo le pidieron la prisión preventiva. Y lo que trasciende de tribunales es que habría un enfrentamiento entre el juez y los fiscales por la situación de Paolo Rocca. Según lo que trasciende de tribunales, Bonadío se habría molestado por el pedido de detención que los fiscales hicieron de la figura de Paolo Rocca. Y la contraofensiva o la reacción que Bonadío habría tomado para demostrar su malestar con esa decisión de los fiscales fue avanzar sobre la familia presidencial, enviando un mensaje directo al poder. Bonadío, hoy, muchos sostienen en tribunales, se ha expresado aquí, juega en forma líbera, ya ha escapado al control del gobierno. Hoy era muy interesante leer una columna de opinión en el diario Clarín, donde el periodista Eduardo Van der Koy cuenta que Macri primero lo llamó a su ministro Garabano para pedir explicaciones de cómo Garabano no le había avisado que iban a pedir la indagatoria de su padre y de su hermano, y que Garabano le dijo que él se había anoticiado por los medios y que pidió a sus habituales operadores en la justicia explicaciones sobre esta decisión de Bonadío y que todos le habían dicho lo mismo, que lo había sorprendido. Demuestra eso el grado de interferencia que el gobierno de Macri ha tenido, porque dice, si el presidente le pide a su ministro y a sus operadores judiciales, como diciendo, pero ¿cómo? ¿No te avisó Bonadío? Más o menos quiere decir eso. Pero bueno, muchos sostienen que Bonadío juega libremente y que acá Bonadío está demostrando que va por todo, incluso por la familia presidencial. En esto habrá que ver ahora cómo actúa Bonadío ante el periodo de la suspensión del juicio a Franco Macri. Y a Gianfranco Macri le tendrá que poner una nueva fecha porque está en el exterior y no llega
para la cita de mañana. Sí, mañana va a ir a declarar Mafioli, que es el CEO del clan familiar y que evidentemente tiene mucha información. Pero en esta estrategia de decir que pobre Franco está viejito, que no puede ya dar explicaciones, fíjese lo que dijo el intendente de Vicente López, el primo presidencial, Jorge Macri. Franco está viejito, está grande y está en una situación en la que creo que va a poder aportar muy poco en una declaración. ¿Te referís a que tiene 86 y que tiene algún síntoma de senilidad? Sí, 88, sí, 88. Sí, sí. Lo digo yo porque lo contó hasta el propio presidente. Lo ha dicho Mauricio. Es difícil sostener una charla continua con él, que no se te vaya, que no perderlo un ratito o un rato y que después vuelva un ratito y tener que arrancar de nuevo. ¿Lo viste últimamente? Lo vi hace un mes y medio. ¿Y veías esto? Sí, y duele. Pero está bien, la justicia tiene el derecho a citarlo y después decidirá qué hacer. Bueno, está clara la estrategia de la familia para evitar que el jefe del clan vaya a declarar ante la justicia, ¿no? Ahora, Darío, el juez hay que ver cómo responde, porque se tiene que hablar, supongo, abrir todo un periodo de exámenes físicos, médicos, ¿no? Psicológicos, todo, ¿no? Sí, me llama la atención con la liviandad que habla Jorge Macri, ¿no? Sí. Porque no hay una línea media. O sos punible o sos inimputable. No podés ir a decir lo que te acordás o estás senil. Cuando te sentás a declarar, tenés que saber los derechos que te asisten, a negarte a declarar y a nombrar un abogado defensor. Para eso tenés que estar lúcido y poder contestar preguntas. Si no lo puede hacer porque no comprende sus acciones, se arma lo que se llama un incidente de inimputabilidad. Es decir que, de acuerdo a los informes médicos, no se le puede preguntar nada acerca del hecho o del delito, porque obviamente no comprende lo que va a decir. Pero eso y se lo lo tienen que declara hacer, inimputable. Eso lo tienen que hacer médicos forenses, ¿no? Claro, primero va el dictamen de los médicos forenses, una junta médica, y se establece entre todos que no es punible. Eso se lo llevan al juez, y el juez en el incidente dice, atento al informe de los médicos forenses de tribunales, considero que el señor Franco Macri es inimputable y se archiva la causa respecto a su persona. Creo que sería la salida más elegante que piensan los Macri ante esta situación. Distinto es el caso de Gianfranco, que tiene que declarar. Dicen que está llegando. Ahora, hay un dato clave, Gustavo. Generalmente, cuando Bonadío te cita, no le gusta mucho que no vayan a declarar o que se demoren. Y la verdad que habrá que ver si no va mañana, qué razones da para no presentarse, porque yo recuerdo en la causa, ¿te acordás del dólar futuro? Sí. Hubo un citado que estaba enfermo, fue su abogado, y le dijo, mire, no puede venir mi cliente porque está enfermo, mire, levántelo de la cama porque si no voy y lo traigo detenido a prestar declaración. Así que hay que tener en cuenta esto. Y el otro dato, y te cierro con esto, la pelea de Stornelli-Bonadío es de último tiempo. Al principio era como una dupla cósmica, eran intocables. Recordate que cuando fue Calcaterra, el acuerdo para presentarse lo hizo con Carlos Stornelli. Claro, sí. No lo hizo con Bonadío. No. A Bonadío se lo llevaron cerradito y Stornelli dijo, mejor anda temprano, así no te ven los medios, te vas rápido, confesás y de alguna manera sos imputado colaborador. Así que esta pelea le hace mal a la causa. Entonces, la pregunta es, ¿acá está en juego un hecho delictivo o una cuestión política? Bueno, hoy llamó la atención, esto hay que anotarlo para el análisis político, la reaparición pública de Paolo Rocca al lado de un ministro del gobierno. Esto también hay que analizarlo como un mensaje del gobierno hacia la justicia, porque es obvio que acá se juega mucho poder. Fíjense que las empresas de Paolo Rocca ratificaron la conducción de Paolo Rocca. Ni un paso atrás ni un paso al costado, dieron un paso adelante. Y le mandaron en su momento un mensaje al poder político. Paolo no se toca. Muchos empresarios también están enviando este mensaje al gobierno y a la justicia. Por eso llamativamente hoy, Paolo Rocca, con pedido de prisión preventiva por parte de los fiscales Stornelli y Rívolo, lo tiene que definir esto la Cámara Federal, seguramente la semana próxima. Esta es la imagen, mire, apareció con el ministro de la Producción, Dante Sica, con un Paolo Rocca que tuvo elogios
para Dante Sica, pero que después reclamó desde su poder económico al gobierno medidas de acción concreta en la economía. Fíjese lo que le reclamó hoy. Es fundamental, dijo Paolo Rocca, que no se deje atrasar el tipo de cambio en un año electoral y que gradualmente se puedan ir reduciendo las retenciones que afectan al valor agregado. Y además dijo, estamos tocando fondo, pero a partir del segundo trimestre del 2019 veremos señales positivas. Es decir, una de cal y una de arena de Paolo Rocca. Por un lado, le pide al gobierno que no atrase el tipo de cambio. Y por el otro, se suma a esta expectativa del segundo semestre. Mire que venimos escuchando el segundo semestre, ¿eh? Desde el 2016 que estamos esperando el segundo semestre, que se ha extendido el segundo semestre en la Argentina. Está entrando al récord Guinness. Parece que el segundo semestre recién llega en el 2019. Ahora, Fernando, más allá del análisis político, ¿cómo se entiende estos pedidos de Paolo Rocca desde lo económico, no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Buenas noches. Digamos, primero lo del atraso del dólar es una preocupación en toda la industria, pero también en el campo. Hoy también se conocieron algunas voces del campo advirtiendo que no querían que se atrase el tipo de cambio. ¿Y sabés quién también lo pide? El Fondo Monetario Internacional. Ya le ha dicho al Banco Central que no quiere que se atrase el tipo de cambio y que no lo quiere al dólar en la franja baja, que lo quiere más cerca del techo de la banda de fluctuación. Así que hay mucha preocupación por el manejo que está haciendo el gobierno con el dólar, que cree que lo quieren usar como anclaje para la inflación y como señal a la clase media de que va a poder salir de vacaciones. Veremos si le hacen caso a los industriales, al campo y al FMI y hacen subir un poco al dólar, Gustavo. Muy bien. Sorprendió en las últimas horas el Papa Francisco, reunió en Santa Marta a un grupo de intelectuales argentinos y dirigentes sociales de América Latina. Entre ellos estaba el abogado Roberto Carles de la Argentina, y frente a ellos el Papa Francisco habló también de la preocupación sobre la utilización de la justicia como arma de persecución política en América Latina. Mire la palabra del Papa expresada a través de esta información. Preocupa al Papa la suerte judicial de líderes en América Latina. Francisco recibe un informe detallado sobre los procesos judiciales afrontados por expresidentes latinoamericanos y otros líderes sociales de la región. Muestra preocupación por el uso selectivo de la justicia por intereses políticos. Allí se lo ve al abogado Roberto Carles, a la derecha del Papa, a la brasileña Carla Proner, a Gracia Tucci, militante social italiana, y a Chico Buarque, músico brasilero, que también estuvo con esta delegación. El Papa, dice este sitio del Vaticano, está preocupado por el Estado de Derecho en América Latina y por el uso selectivo de la justicia para inhabilitar a líderes políticos y sociales en la región. Un fenómeno que los especialistas bautizaron como lawfare, es decir, las guerras judiciales. El motivo de la reunión fue el de presentarle al Papa este informe elaborado por la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, junto con otros juristas, sobre la situación del Estado de Derecho en América Latina, explicó Carles en declaraciones a The Vatican Insight. Bueno, también el Papa, que se suma a la preocupación, porque lo venimos diciendo acá, la utilización de la justicia como brazo armado de persecución política, de montajes mediáticos, judiciales y políticos para perseguir, para armar falsas noticias, como las mentiras que se están cayendo últimamente en nuestro país. Mentiras
que fueron armadas con el propósito de la campaña presidencial del 2015, de favorecer la llegada de Macri al poder y de denostar y perseguir a opositores políticos. Gustavo, a esto le tenemos que sumar que hace unos meses el Papa también habló de las condenas mediáticas. Sí, es decir, claro, de la persecución vía mediática, vía judicial, para convencer a mucha gente que esas personas son corruptas y sacarlas de la carrera mediática o de la carrera presidencial en los casos como el caso de la Argentina y como el caso que pasó en Brasil. Es muy importante, y ya muchos medios van a decir que el Papa es peronista. No, hablas de América Latina, no hablas solo de la Argentina, ¿no? Así es. Bien, los índices de la economía al riesgo país siguen muy alto, marcando la fragilidad de la economía argentina y de cómo los mercados internacionales no ven recuperación en nuestro país. 741 puntos de riesgo país y el dólar, que sigue también allí, inestable por estos días, hoy bajó un poquito, 38,62. Un economista cercano al poder, fíjese lo que opinó esto y las advertencias que lanza sobre la política del Banco Central de la República Argentina. Diego Giacomini es de la consultora Economía y Regiones. En algún momento formaba parte de esta consultora el actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En el primer trimestre del año se va a alterar la estabilidad cambiaria porque este pseudo plan para estabilizar la macro dura un tiempo. Si las LEVAX eran angina, las LELIC son una pulmonía. La política monetaria no está bien diseñada. Las reservas libres del Banco Central son de 12.000 millones de dólares, mientras que las LELIC representan 20.000 millones. Es decir, no hay con qué pagarlas. Diego Giacomini, consultora de Economía y Regiones. Este dato, Fernando, es muy para alertar, digamos, ¿no? Porque te está hablando de que las reservas son de 12.000 y las LELIC 20.000 y dice no hay con qué pagarlas. Gustavo, lo dijimos acá nosotros que las reservas del Banco Central, según el Fondo Monetario Internacional, eran de 15.700 millones de dólares en septiembre pasado. Es probable que hayan caído un poco, pero millones más, millones menos, esa es el verdadero nivel de reservas que tiene la Argentina. 15.000 millones de dólares. Lo demás son bonos de la deuda argentina y otro tipo de activos que no son fáciles de liquidar, que no son fáciles de convertir en dólares. Así que la cuenta que está sacando la cantidad de reservas sobre el porcentaje o sobre el monto de la LELIC es la misma que se hacía cuando había las LEVAC. ¿Cuántas eran las LEVAC y cuánto representaba eso de las reservas? En algún momento llegamos a tener 64.000 millones de dólares en LEVAC, más que las reservas que había en el Banco Central. La misma relación sigue pasando y por eso es tan inestable el mercado y por eso advierte que el próximo año puede haber de nuevo algún tipo de movimiento brusco con el dólar, porque si los que son tenedores del LELIC se pasan al dólar, el movimiento va a ser ineludible. Bien, bueno, la verdad que es para tener en cuenta, ¿no? Un pronóstico de un economista bastante cercano al actual modelo económico, ¿no? ¿Y qué pasa con la empresa Longby, que sería el primer default privado de la Argentina, Fernando? Hay mucha preocupación porque ya la empresa anunció que va a llamar a los tenedores de una obligación negociable para reestructurar el pago. Tenemos ahí algunos datos de la empresa que hemos preparado. Ahí está, tiene unos activos de 1.000 millones de pesos y una deuda estimada en 400 millones de pesos. La deuda que está en default es de aproximadamente 100 millones, que es lo que corresponde a una de las obligaciones negociables que vencían estos días y que la empresa anunció que no iba a poder enfrentar. Estas son las 3 fábricas que tiene Longby en Villa Martelli, acá en la provincia de Buenos Aires, en Paraná,
donde el próximo lunes ya paralizan la producción. En octubre despidieron a 25 empleados y ya anunciaron que este lunes que viene van a suspender a todo el resto. Y en Catamarca, que ya también está paralizada la producción y suspendido todos los empleados. Bueno, mañana va a haber una movilización de todos los empleados de Longvy en el centro porteño para justamente reclamar al gobierno por esta situación realmente difícil. Es una marca emblemática de la República Argentina. Así como hablábamos el otro día de Siam, que en el año 2015 tenía 3 turnos de trabajo y ahora solo cuenta con medio turno, Longvy es una marca emblemática de la Argentina y esto es lo que hay que tomar en cuenta. Esto es lo que forma parte del acontecer cotidiano, lamentablemente, de la economía, con marcas realmente señeras en la industria nacional que van cayendo de a poco, realmente, ¿no? Es muy preocupante. Datos de inflación se va a conocer mañana, la inflación del mes de noviembre, pero hay algunos anticipos de los privados. La UMET, el Instituto, el UMET, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, para noviembre planea 2,9 y anual 47,2. El IPSIS 2,7, 47 anual. Y Ecolatina 3% para noviembre, 48% anual. Sigue siendo alta la inflación en la Argentina, que vamos a tener realmente una inflación para este 2018 altísima, imparable, indomable para el presidente Macri, que esta semana que estamos recordando las promesas electorales a 3 años, había dicho que la inflación iba a ser un tema menor, muy fácil de manejar. 3 años en el poder, la inflación más alta desde la salida de la convertibilidad en la Argentina. Darío Villarruel, finalmente hubo apelación por la causa de los aportantes truchos. Otra vez Carlos Stornelli, siempre Carlos Stornelli, la causa de la fotocopia de los cuadernos, Carlos Stornelli, la causa contra Laura Alonso, Carlos Stornelli. Bueno, Carlos Stornelli volvió a apelar por segunda vez el fallo del juez Martín Irursun. En realidad, el fallo del juez Sebastián Casanelo, que cuando le anularon el primer fallo por parte de la Cámara, en vez de acatar lo que dijo Martín Irursun, dijo no, pará, hay una parte que es de la provincia y hay otra que es de la capital, que tiene que ver con la campaña de 2015 y 2017. Hay aportes privados, de empresas, hay aportes de empleados del gobierno de la ciudad. Esto es en la capital y por jurisdicción tiene que quedarse acá. ¿Qué dijo Carlos Stornelli? Se tomó 3 días. Concretamente, en la resolución que hoy presentó al juez, lo que dijo es que el juez Martín Irursun ya había dicho en su resolución que había que mandar toda la causa principal y las ampliaciones a la justicia electoral de La Plata, donde cambiemos el local. Ahí está el doctor Yulu, que es donde le contamos ayer, el PRO presentó algún arreglo impresentable que tiene que ver con modificar los nombres, los aportantes, reemplazar a quienes habían aportado por otros nombres. Todo se va a aprobar en la causa, pero insiste la Cámara Federal, vía ahora Carlos Stornelli, de que todo se vaya a la justicia electoral de La Plata para que pase lo que usted está pensando, para que no pase nada. Ojalá que no, porque hay un juez Keplak, que es de La Plata, que hay delitos en La Plata, de lavado de dinero, que se quede con la parte que teóricamente y lamentablemente le van a sacar a Sebastián Casanelo. Muy bien, Pedro Brigger, repercusiones, bueno, ayer dábamos a conocer este hecho gravísimo, la denuncia de las actrices contra Juan D'Artés, un hecho ampliamente repudiable, aberrante, que ya tiene lo que debe tener una situación judicial. Pero usted sabe que esta es una denuncia que se ha radicado en Nicaragua y tuvo un papel muy activo una asociación en Nicaragua de los derechos humanos. Hoy hubo una decisión del gobierno de Nicaragua
contra esta asociación que, reitero, tuvo mucho que ver en esta denuncia presentada contra el actor Juan D'Artés por violación. Así es, Pedro, ¿no? Efectivamente, Gustavo, como vos decís, una de las abogadas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fue la que acompañó a la actriz Thelma Fardín el 3 de diciembre a presentar la denuncia donde corresponde a la Unidad de Delitos contra Violencia de Género. El problema es que Nicaragua, lo sabemos, lo hemos hablado más de una oportunidad, está atravesado por movimientos sociales en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega, que dice que se vino incubando un intento de golpe de Estado manejado desde los Estados Unidos. Con este argumento, hoy disolvieron 2 organismos de derechos humanos, uno de ellos que involucra en este caso en particular a la Argentina, que es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El argumento de la Asamblea Nacional es que colaboraron con el golpe de Estado y por eso le sacan la personería jurídica. Esto, en este caso, está vinculado con la Argentina, porque la pregunta es cómo va a seguir la situación, tomando en cuenta que ahora el organismo que ha apoyado a la actriz Thelma Fardín está siendo perseguido por la justicia o ha sido disuelta. Pero además hay que agregar otro dato que hace que une lo particular de Nicaragua en este caso, es que en 1998 la hija del presidente Daniel Ortega, Zoila América, presentó una grave denuncia en contra de su padrastro por violación. Esto tuvo mucha repercusión. En su momento, Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, madre de Zoila América, negaron todo, encubrieron al padre, al padrastro en este caso Daniel Ortega, y Zoila América quedó con su denuncia pagando en el aire. Recordemos, Daniel Ortega dejó el poder durante un tiempo, volvió a la presidencia de Nicaragua. Por lo tanto, la presentación de esta denuncia en Nicaragua tiene la particularidad de un presidente denunciado ya hace muchos años por sistemático abuso en contra de la hija de su esposa, que se llamaba Zoila América. Y una situación realmente que, como bien lo venís describiendo y que ahora tiene también eclosión en este tema, una situación política realmente muy inestable, muy denunciada a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos, ¿no? En Nicaragua, ¿no? Efectivamente. Lo que hoy ocurrió realmente fue un hecho también repudiable de quitarle la personería jurídica a esta institución, ¿no? Sí, justo se da en este momento, justo se da en este contexto donde en la Argentina se habla de algo que pasó en Nicaragua y donde los organismos de derechos humanos están efectivamente siendo acosados por el gobierno de Nicaragua. Acá, Darío, ahora está, digamos, todo el debate, la discusión en torno a la jurisdicción. ¿Es Nicaragua o es Argentina? Porque el embajador argentino en Nicaragua dijo hoy, se puede juzgar en Argentina esta denuncia gravísima de violación. Bueno, no debe ser abogado el embajador, la verdad que no, está el principio de territorialidad. Nos enseñan desde chiquitos en la facultad, cuando entramos a los 20 años, que los hechos se juzgan con los jueces naturales del lugar donde se cometen los delitos. De hecho, la denuncia está radicada desde el 3 de diciembre, ya hay pericias psiquiátricas sobre la víctima, ya hay testigos aportados, ya hubo un reconocimiento al hotel. Exacto. Donde ocurrió el hecho, para saber realmente cómo se entraba a las habitaciones. Recordemos que había una tarjeta donde la víctima denunció que no le funcionaba, por eso entró a la habitación de D'Artés, le dijo, vení, llamá de acá, ahí se produjo el hecho que todos conocemos denunciado. Y claro, hay una gran repercusión en la Argentina porque eventualmente tendrá que ir a declarar D'Artés, si lo citan, allí, obviamente, a Nicaragua. Y atención que si hay un pedido de captura, vendrá la orden de captura a la Argentina, pero para eso falta, porque por ahora hay indicios, hay presunciones, está la denuncia de la víctima, pero hay que tener un cuadro probatorio para que un fiscal diga orden de captura para D'Artés. Un dato, más allá que se haya disuelto este organismo, como la víctima ya instó la acción penal, porque es un delito de acción privada, y hay un fiscal que la acompaña en esta búsqueda de justicia, la causa no se cae. La pena por el delito es grave, es hasta 20 años de prisión, porque la víctima era menor en el momento que ocurrieron los hechos. Por eso no hay posibilidades de prescripción. Y acá, Gato, y lo decimos a toda la gente, el derecho llega tarde, son los llamados delitos de alcoba,
es la palabra de uno contra la palabra de otro, habrá que hacer exámenes psicológicos también sobre el acusado, Juan D'Artés, y finalmente allí un juez o un tribunal tendrá que entender si realmente ocurrió el hecho o no desde el punto de vista jurídico, más allá del pensamiento que cada uno pueda tener con la dura declaración de la víctima ayer conocida no solamente en la Argentina, sino con repercusión en todo el mundo, inclusive el New York Times, diarios internacionales, hablaron de esta movida de los actores, o en este caso las actrices argentinas. Lo que habría que preguntarse, Pedro, dada esta situación de inestabilidad política en la que vive Nicaragua, si están dadas las condiciones de un funcionamiento de la justicia independiente y que realmente atienda el servicio de justicia, ¿no? Es difícil dar una respuesta al respecto, por eso señalábamos la disolución justamente hoy de este organismo de derechos humanos que y fue además pedido por el acompañaba. Gobierno. Sí, está claro. Acá Fue una decisión del gobierno. El gobierno lo que dice es estos organismos, porque no es el único, otro que también fue disuelto y varias organizaciones no gubernamentales colaboraron en el golpe de Estado que se estuvo gestando, o el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega, algo que todas estas organizaciones de derechos humanos rechazan de manera tajante. Por eso se vota en la Asamblea Nacional y votaron los partidarios del gobierno que tienen mayoría. Muy bien. Estábamos hablando del tema económico, nos acompaña el economista Mariano Kestelboy. Buenas noches, Mariano. Buenas noches. Que hoy sorprendiste haciendo una denuncia sobre el índice de inflación, que se va a conocer mañana, pero que según vos indicás fue ya trascendió y se dio a conocer. Se dio a conocer en el diario La Nación, en el portal económico, en la parte económica. Hoy una nota de un periodista que trabaja ahí hace muchos años, Francisco Jueguen, que informó que el economista jefe de la consultora Ellipsis confirmó que la inflación de noviembre del IPC nacional será del 2,7%. Lo dijo con estas palabras, con las mismas palabras que te estoy comentando yo. Evidentemente hay alguna información que está filtrándose. Esto lo vamos a confirmar. Después que lo denuncié en Twitter, el mismo periodista me respondió, asumió el error, dijo que había sido un error suyo y cambió lo que decía en la nota. En el portal lo modificó y dijo sería, lo puso en potencial y dijo que en base a estimaciones de la propia consultora. Es una consultora donde sus funcionarios han pasado por el gobierno, van y vienen como en la puerta giratoria, y se comporta igual que en sus proyecciones, se comporta igual que el resto de las consultoras en manada, siempre desde que empezó a gobernar Cambiemos, con escenarios excesivamente optimistas que nunca se cumplen y que siempre dan la pauta de que la inflación va a ser mucho menos de lo que realmente es, que el crecimiento va a ser mayor y al final termina siendo negativo, y incluso puede haber profundas crisis. Evidentemente este optimismo de las consultoras está fundado no solamente porque... Ahora, Mariano, ¿cuál sería, digamos, la gravedad de esta filtración? Porque vos lo tomaste como un hecho grave. Muy grave es, Gustavo. Tener esta información, y no solamente la información de precios, también tiene información de comercio exterior. Eso lo sé fehacientemente porque a ciertos clientes VIP les dan la información, Ellipsis los datos... es una consultora muy cercana al gobierno. Exactamente. Hoy, ¿no? Porque Levi Cesati, que es el jefe de Ellipsis, está en el gobierno, ¿no? Fue el director del Banco Central, ¿no? Levi Cesati fue el director del Plan Argentina 2030. Y Luciano Coan, que es el otro de los directores de la consultora, fue subsecretario de Programación Económica, también durante la gestión de Duhovne. Lo grave de esto es que con esta información financieramente pueden hacer ganancias espectaculares. Es decir, podrían estar manejando información vital que se adelanta y que juegan en una u otra dirección. Exactamente, Gustavo. Si saben cuánto va a ser el dato de inflación, pueden saber si conviene más invertir en tasa de interés fija en pesos, en dólares, o si conviene tomar bonos atados a la inflación. Pueden tomar decisiones con información privilegiada que les puede hacer ganar a sus clientes fortunas. Entonces es muy grave lo que ocurrió. Después, por supuesto, el periodista que lo informó se rectificó y dejó esto como abierto y no se puede confirmar. ¿Cómo se rectificó?
En el dijo? portal, Que- la nota no estaba publicada en la edición impresa del diario, solamente en internet. Entonces, al momento en que yo lo tuiteé, pasaron 20, 30 minutos y cambió la nota. Cambió el texto de la nota. Yo lo tuiteé, puse los 2 tweets, el texto original y después cómo lo modificó. Y esto lo vamos a confirmar mañana. Si mañana el dato es 2,7%, bueno, la sospecha tendría que ser mucho mayor y entiendo yo que la Puede haber una justicia denuncia. debería Puede investigar. haber una 2,7 denuncia. también fue el pronóstico de la consultora, ¿no? El IPSI pronosticó 2,7 A ver, lo para tenemos noviembre. ahí. Para noviembre. Recién lo íbamos a conocer, pero sí, porque cuando lo estaba dando me acordé de lo de Mariano, ¿no? A ver, Charlie, ¿le podemos ver lo del IPSI? Era 2,7, ¿no? Justamente el Sí, dato. 2,7 y 47% Exacto. creo que... Ahí está. Sí. Anual. El IPSIS, 2,7 para noviembre, 47% anual. Sí, la anual, por supuesto, sí, claramente es una proyección. Sí, no bueno, pueden no, confirmarlo obvio. porque no está todavía el dato del INDEC. Y es muy sospechoso también el hecho de que el INDEC recién publique el dato de inflación a mediados de mes. O sea, tarda 15 días en procesar la información cuando cuenta con muchísimos más recursos que las consultoras. Las consultoras tienen al primer día hábil del mes ya o incluso ni siquiera tiene que ser hábil, pueden dar el dato inmediatamente, termina el mes, pueden dar el dato de cuánto fue la inflación. El INDEC, que tiene muchísima más capacidad, tarda todo ese tiempo. Ahora, ¿no hay una ley de cuándo lo debe dar? El Hay un está- calendario, Hay un calendario que está ya anticipado, que te dice qué día va a dar esa información. El INDEC es consciente de esas críticas y en algún momento dijo que en el mundo se tarda eso, se comparó con otros organismos de países desarrollados y dijeron, bueno, todos tardan 2 semanas en dar esta información, pero bueno, supongo que tiene que ver también con decisiones políticas. cuando lo Exactamente, quieren dar. Fernando. En Argentina, antes de la intervención de Moreno sobre el INDEC, se conocía el dato a los 7 días hábiles. Entonces, ahora, tardar 10, 15 días en publicar el INDEC, cuando la tecnología de la información y de la comunicación se ha desarrollado muchísimo en estos últimos 12, 13 años, es realmente sospechoso. Bueno, el gobierno dice, estamos bárbaros con esta inflación del 3%, sigue siendo altísima. Es ¿Qué enorme. festeja? Gustavo, es impresionante. Porque están, Zika está, dice, Vudú, Vudú, porque están informando que está llegando el ex vicepresidente Amado Vudú. El ministro Duhovne dice, bueno, evidentemente se está desacelerando, son optimistas. No, Gustavo, el gobierno cuando asumió el poder, la inflación, según el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, no el del INDEC, el de la Ciudad de Buenos Aires, era de 24,9%, acumulado de los últimos 12 meses antes de que asumiera. Ahora con una inflación del 47%, El doble, casi es el doble. prácticamente el doble y es el registro más elevado desde 1991, que había sido el 84%. Con una particularidad, en 2015 era una inflación en crecimiento, ahora tenés una inflación con recesión, ¿no? Así que es todavía más grave esta inflación. Exactamente. Cualquier negocio con esta volatilidad de precios no puede funcionar. Están todo el tiempo discutiendo contratos, no se puede Y programar, además, planificar absolutamente nada. con la caída en el consumo más catastrófica del año, en noviembre, casi 6% de la caída de consumo en noviembre. Pero esto ¿no? es parte de la crisis de Lombí, ¿no? De la empresa que se le cayó todo el consumo, no puede vender en el mercado interno y además no puede refinanciar porque no puede acceder al crédito para refinanciar la deuda y por eso está en esta situación, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Recién veíamos, y te pido un análisis, Charlie, si podemos poner la placa con las declaraciones del economista Giacomini, que realmente son bastante alarmantes, ¿no? Porque preanuncian un año 2019 contrario a lo que vienen preanunciando los funcionarios del gobierno, ¿no? Dice, en el primer trimestre del año se va a alterar la estabilidad cambiaria porque este pseudo plan para estabilizar la macro dura un tiempo. Si las LEVAC eran angina, las LELIC son una pulmonía. Y lo más grave, que dice Giacomini, la política monetaria no está bien diseñada. Las reservas libres del Banco Central son de 12.000 millones, mientras que las LELIC representan 20.000 millones. Es decir, no hay con qué pagarlas. No, estoy de acuerdo con el análisis. Efectivamente, la economía argentina está
degradando su estructura productiva. Al mismo tiempo, el desequilibrio externo persiste a pesar de la mega devaluación, y el Banco Central está acumulando un pasivo que no va a poder hacer frente. Entonces, tarde o temprano, los grandes jugadores financieros globales van a decir: saquemos los pies de la Argentina, realicemos ganancias, y nuevamente va a haber un efecto puerta 12 sobre los plazos fijos en pesos de muchos ahorristas que con un tipo de cambio que va a aumentar bruscamente van a querer salir en manada. Bueno, hoy hablando de cómo este gobierno utiliza la justicia para la persecución política, está llegando el ex vicepresidente Amado Boudou en cualquier momento, va a estar aquí, acaba de salir de Ezeiza. Veíamos la advertencia del Papa Francisco sobre la utilización política de la justicia. Hoy se conoció que 2 ministros del gobierno le van a iniciar acciones civiles al diputado nacional Rodolfo Tailade, el ministro Lombardi y el ministro... Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Aguad. Aguad. ¿Por qué motivo? Aguad. Aguad. Mamita. Me enteré hoy. En realidad, bueno, lo de Lombardi lo imaginaba. Hace un año y pico yo presenté una denuncia en Comodoro Pi para que se investigue si no era delito que Lombardi le haya pagado $1 millón al periodista Luis Majul por un video de 4 minutos sobre la historia del periodismo, un video que era de libre acceso en la página del periodista, y el Estado pagó $1 millón para reproducirlo en sus sitios oficiales. Después de 6 meses de investigación, el juez consideró que no había nada, digamos, que reprochar, y cerró la causa. Majul me hizo una mediación a la que fui. Yo también lo contrademandé a él, pero después nunca concretó la demanda. Lombardi, y como Majul sabe que si él me hace juicio se lo voy a ganar, eligió evidentemente mandar a su patrón, a Hernán Lombardi, para que siguiera, digamos, hostigándome. Así que la razón por la cual Lombardi me demanda es esa denuncia respecto Ahora, esto de también, ese video. esto es grave, porque digo, esto también es como una forma de decirle: no nos denuncien, claro, porque amedrentar. miren que vamos a ir en contra de ustedes. Sí, es un intento de disciplinamiento. Sé que las denuncias penales, en particular que le hacíamos o que le hacemos desde el bloque, y algunas que le hago yo a título personal a los funcionarios, no caen bien. Son incómodas y pretenden de alguna manera intimidarme con esto. Lombardi me está pidiendo justamente la misma plata que el Estado puso para ese video. Me está pidiendo $1 millón en concepto de resarcimiento. Y lo de Aguad es un poquito más, todavía más patético. Oscar Aguad, me enteré hoy porque no me quisieron dar información desde la oficina de la mediadora. Oscar Aguad me está demandando porque hicimos una denuncia con otros diputados del bloque el año pasado por ARSAT. ¿Se acuerdan que el año pasado estaba por vender la tecnología del ARSAT 3, la órbita? Es decir, a una empresa norteamericana le estaba entregando un paquete en mano, tecnología absolutamente nacional. Y hicimos una denuncia, el fiscal Marijuán consideró que no había nada que investigar y fue desestimada por el juez Rafecas. Sobre esa base, aparentemente, es lo que me indicaron, Aguad me hace esta mediación por daños y perjuicios, porque aparentemente lo que dicen es que yo no hago denuncias o no los denuncio para, digamos, efectivamente determinar o si fue verdad o no un hecho, sino por una cuestión política, de posicionamiento, de hostigamiento de los funcionarios. Bueno, nos veremos en un juicio. No sé si lo van a hacer, porque la verdad que hasta ahora esta es la sexta que recibí. Diputado, ¿y qué opina sobre esta citación que el juez Bonadío ha hecho de Franco Macri, Gianfranco Macri, y del CEO del clan familiar de Mafioli? Sí, y también de un personaje que se llama Freixas Pinto, son 4 llamados indagatorias. Hoy el actual presidente del Correo Argentino es Freixas Pinto.
digamos, para señalar toda una secuencia histórica de estos funcionarios o ejecutivos de SOCMA muy vinculados históricamente a la familia. Gustavo, yo creo que el análisis que hay que hacer respecto de estas nuevas indagatorias ordenadas por Bonadío no tiene que ser diferente al que hicimos en su momento, o demasiado diferente al que hicimos en su momento respecto del resto de las indagatorias. A mí me parece que Bonadío no está buscando investigar con seriedad ningún hecho. No me parece que se esté manejando con imparcialidad y con objetividad. Esta causa empezó exclusivamente para arrinconar a Cristina, porque el resto de las causas evidentemente no llegaban al objetivo de proscribirla, y generaron esta causa de alto impacto, una causa armada, que en definitiva termina ahora con este intento de salida. Me parece que Bonadío lo que está tratando de hacer es posicionarse de manera más conveniente, porque no podía tolerar un cuestionamiento ante el Consejo de la Magistratura, eventualmente, un cuestionamiento de un tratamiento desigual frente a imputados. Porque acá nos veníamos preguntando con Darío en forma permanente, a ver, si se habla de IEXA, y IEXA era Franco, era Mauricio Macri, ¿cómo Bonadío no lo iba a llamar a declarar a Franco Macri? Bueno, sí, acá está anexando otro tema, exacto, que es autopistas, pero también le tendría que preguntar por IEXA. Bueno, ¿no? Acá hay dos planos de análisis. Si vamos a la verdad, o si vamos a buscar la verdad, me parece que está buscando en el lugar equivocado. El responsable de los negocios familiares, ya sea en Correo Argentino, ya sea en Autopista del Sol o en IEXA, en el periodo 2003-2007 era Mauricio Macri. No era ni Gianfranco ni era Franco, era Mauricio. Ahora, lo que está buscando Bonadío es... no está buscando efectivamente la verdad. Si cualquier persona medianamente informada sabe que Mauricio era el que manejaba los negocios en ese momento. Pero una citación al presidente de la Nación y es un escenario de ruptura institucional, entonces eligió una salida un poco, si se quiere, elegante, involucrar a la familia, pero no al presidente. Pero de todos modos lo que señalo, Gustavo, es que sigue siendo una acción jurisdiccional, una acción del juez absolutamente arbitraria, porque está llamando a indagatoria a dos personas sobre la base de un testimonio, o mejor dicho, de un arrepentido, que es Uberti, sobre el cual todavía no hay absolutamente ninguna comprobación de lo que dijo. Pero un poco entonces, la causa no ha sido así. Sí, exactamente, por eso mismo. A dimes directes. Toda la causa ha sido así, exactamente. Pero lo que no quiero... Se ha involucrado a personas que no tenían nada que ver, como a Midley, por ejemplo, que figuraba una cuestión y no estaba ni nombrado, lo metieron, lo sacaron. Exactamente. Digo, toda la causa está... Toda la causa. Por eso sería injusto decir que estas indagatorias son absolutamente procedentes y el resto de las indagatorias no. A mí me parece que toda la causa está viciada de nulidad, está viciada de arbitrariedades. Lo que no quita es que se tenga que investigar ahora, no en estas condiciones. Y lo mismo dije en su momento respecto de los funcionarios de nuestro gobierno. Es decir, hay gente que negó la imputación y está detenida, y hay gente que aceptó haber sido supuestamente autor de sobornos y está plenamente en libertad. A mí me parece que lo que pone de manifiesto esto es el accionar decididamente ilegal del juez Bonadío. De todos modos, señalo que me parece que lo de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste es un tema que debería ser investigado en otro plano, en otra causa y por otro juez. Claro. Porque evidentemente acá, Gustavo, estamos hablando de que el principal conglomerado de empresas que está ganando plata en Argentina son las empresas de energía y las empresas de peaje. Las empresas de peaje le reconocieron a Autopistas del Sol, a la de Panamericana, 380 millones de dólares por no haber ganado plata durante los 12 años del kirchnerismo. Claro. Le reconocieron ahora una compensación por la devaluación, que va a significar un aumento de entre el 30 y el 60% del peaje a partir del 1 de enero. Resulta que el gobierno compensa a todos, o mejor dicho, compensa a Metrogas por la devaluación, compensa a las autopistas por devaluación, y a nosotros nos sigue castigando, digamos, a ningún ciudadano argentino nos está compensando. Y creo que ese es el eje. Acá hay una transferencia monumental de recursos
de la ciudadanía a 3 o 4 empresas. Una de ellas son algún grupo de empresas son las concesionarias de peaje. Eso creo que es lo que hay que investigar. Muy bien, gracias Rodolfo. De nada, siempre. Gustavo. Mariano, muchas gracias. Mañana veremos qué pasa. Si se da este dato, volverás mañana y veremos qué es lo que se puede hacer. Perfecto. Estaba hablando Mariano Kestelborn, que hoy en La Nación Online se anticipó la inflación de INDEC. Mariano lo que dice que sería algo ilegal como para denunciarlo, ¿no? Como habría una filtración de datos del INDEC a una consultora privada. Sí, ¿no? de lo que sí tengo también información es que llega la información de comercio exterior que uno puede acceder públicamente de forma agregada, de forma totalmente desagregada a las empresas privadas, a partir también de consultoras que a los clientes VIPs que pagan un honorario aparte, les envían esa información vía mail. Y también es muy grave. Me gustaría, Gustavo, bueno, después en todo caso me comunico con Mariano. Ahora lo charla. Porque podríamos eventualmente plantear una denuncia y ya que está, que me llame a mediación. Doctor, lo van a demandar. Lo va a demandar Todesca. Todesca. Después lo va a demandar Todesca. Espero a Todesca. Gracias, Mariano. Mañana nos vemos. Gracias, diputado. Gracias, Gustavo. Pausa, enseguidita. Estamos esperando al ex vicepresidente Amado Boudou, que recién fue liberado, salió de la cárcel de Ezeiza. Enseguida te vamos a mostrar un documento inédito. Ayer el ex jefe de la Armada, el almirante Esrur, dio un dato relevante para la investigación del hundimiento del submarino San Juan. ¿Desde cuándo sabía Macri que no había vida en el submarino? Enseguida lo contamos.